Bienvenidos a Empire Podcast, el espacio donde la ciencia y la tecnología tienden al infinito. Mi nombre es Melanie Solís. Y yo soy Elías, y hoy abordaremos un tema que conecta dos mundos aparentemente distantes, pero profundamente entrelazados, la tecnología y el cine de terror. Este género, conocido por su capacidad de provocar emociones intensas y explorar lo desconocido, ha evolucionado no solo en sus narrativas, sino también en sus procesos de producción. En esta conversación nos vamos a enfocar en cómo las herramientas tecnológicas, desde los efectos prácticos hasta la inteligencia artificial, han transformado la manera en que se concibe, se diseña y se realiza toda esta producción del cine de terror. Más allá de los fantasmas o criaturas sobrenaturales, el miedo también puede surgir de nuestras propias creaciones. Y es precisamente con esa intención donde se abre una nueva dimensión estética y ética para este género. Para profundizar en este tema nos acompaña el doctor Enrique Ajuria Ibarra, especialista en estudios culturales y cine de horror, quien nos ayudará a entender cómo la tecnología no solo modifica lo que vemos en pantalla, sino también cómo se produce y se experimenta el terror cinematográfico. Enrique Ajuria Ibarra es doctor en investigación cultural por la Universidad de Lancaster, Reino Unido. Es maestro en teoría crítica y estudios culturales por la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y licenciado en literatura por la Universidad de las Américas, Puebla. Desde el año 2014 es profesor de tiempo completo en el Departamento Académico de Letras, Humanidades e Historia del Arte y desde el año 2019 es coordinador de posgrado de la Escuela de Artes y Humanidades en la Universidad de las Américas, Puebla. También es miembro del consejo editorial de la colección Elements in the Gothic, publicado por Cambridge University Press, y del consejo editorial del Journal Gothic Studies, publicado por Edinburgh University Press. Ha publicado artículos y capítulos sobre el gótico y el horror en el cine mexicano. Doctora Juria, bienvenido a Empire. Es un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se encuentra? Aterrado, ¿no? Dinámica de Halloween. Es que es temática de Halloween, ¿no? Para esta ocasión. Sí, ya se acercan las fechas. Bien. Bueno, para contextualizar un poco el tema, platíquenos, ¿cómo ha evolucionado el uso de la tecnología en la producción del cine de terror? Creo que hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de esta idea de tecnología en relación con el cine, ¿no? Porque una de las cosas que debemos de tomar en cuenta es que el cine es tecnología, ¿no? Es cómo logramos hacer que imágenes tengan movimiento, ¿no? Y yo les digo mucho eso a mis estudiantes, el cine es como magia, ¿no? O sea, trabajas mucho con esta idea de cómo logras crear esa ilusión de la imagen de movimiento cuando estás viendo, ¿no? Proyectada, ¿no? Eso es prácticamente eso. No me gustaría ir muy lejos, pero la idea como de asombrarnos por cuestiones sobrenaturales o proyecciones de cosas sobrenaturales tienen una larga historia, ¿no? O sea, a los seres humanos nos gusta estar entretenidos y estar asustados, sí, ¿no? Entonces, tecnologías precursoras del cine como lo son la linterna mágica, no sé si saben lo de la linterna mágica, me parece la cosa más bonita del mundo, eran como unas tinturas de cristal diminutas que se ponían en un proyector. Y lo fascinante era que mientras más lejos, obviamente, ponías tu proyector, pues más grandes aparecían las figuras, ¿no? Entonces, en muchas ferias, lo que sucedía era que hacían lo que se llamaban las fantasmagorias, ¿no? Entonces, las fantasmagorias era que entrabas en una gran habitación, muy oscura, la gente entraba, y de repente levantaban, ¿no? El ojal que tapaba la lente de proyección para proyectar, y se proyectaba sobre un fondo oscuro imágenes como criaturas sobrenaturales, fantasmas, etcétera, y la gente hacía, ¿no? Se asustaba. Entonces creo que podemos empezar incluso a hablar precisamente de eso, o sea, cómo jugar con las expectativas de esas personas, ¿no? Que buscaban precisamente eso, ¿no? Como una emoción, ¿no? Luego estaba pensando en Méliès, no sé si conocen a Méliès, que fue el que hizo una película muy famosa que es El viaje a la luna. Es cuando el cohete se queda atorado, ¿no? En la luna y la luna hace así. Pero lo interesante de Méliès es que él era un mago, ¿no? O sea, él era mago, hacía como espectáculos, ¿no?
Y lo que llama mucho la atención es que cuando incorporó el cine como en sus procesos creativos, estaba muy interesado precisamente en la idea del cine y cómo logras esos efectos, ¿no? Esos efectos Sí. que pueden encantar a la gente. Obviamente el viaje a la luna es como el ejemplo clásico de ciencia ficción, pero él tiene un filme muy, muy cortito, es como de unos tantos minutos, que se llama El Castillo del Diablo, ¿no? En francés es Le Manoir du Diable, que es de 1896. Y lo fascinante es que es la primera película de un vampiro, con un vampiro. Hay un vampiro en el castillo y lo fascinante es que el vampiro aparece y desaparece, ¿no? Y nosotros decimos, pues es como magia, ¿no? Pues sí, pues Méliès lo que hacía es que aprendió a cortar la cinta, ¿no? El proceso de edición, el proceso de cortes y dónde pegar cintas juntas es lo que provoca el efecto Sí, de de apariciones y desaparición. desapariciones, ¿no? Entonces creo que lo que me parece maravilloso del cine es cómo la creación artística va de la mano con el uso y el aprovechamiento de las tecnologías para crear todas estas ensoñaciones, pero también para generar todos estos espectáculos. Y cuando hablamos del cine de terror, creo que lo interesante es en qué momento todas estas tecnologías, el cine en sí mismo como una tecnología, nos ayuda a generar estas atmósferas que, que permiten estas como sensaciones, estos enfrentamientos a cosas, criaturas y situaciones que nosotros no quisiéramos enfrentarnos del día a Sí. día, ¿no? Claro. Entonces estaba pensando en otras películas. Es que es mucho, ¿no? Lo que podríamos hablar en el sentido de que el cine de horror como género va muy de la mano también pues, con la evolución del cine, en cómo vas Sí. aprovechando esas tecnologías. Estaba pensando en Nosferatu, de Murnau, de 1922, pero después podemos pensar en los monstruos de la Universal, eh, de las películas de los años 30, pero también podemos pensar, por ejemplo, en las películas de los estudios Hammer. Los estudios Hammer eran unos estudios británicos que se caracterizaban ya por el uso del color para el horror. Entonces, sus películas de Drácula, estelarizadas por Christopher Lee, no sé si conocen a Christopher Lee, hizo de Saruman en El Señor de los Anillos, eh, se caracterizaban por el uso gracias al uso del cine de color, la sangre era rojo intenso. Y eso Sí. era lo que provocaba, pues, cierto Sí. efecto, ¿no? Sí. En ese sentido también pensé en películas como Suspiria, de Dario Argento, de 1977, que fue la última película que utilizó Technicolor, ¿no? Como técnica para darle esa tonalidad tan intensa, ¿no? A los colores primarios, y la intención del uso de Technicolor en Suspiria es que parece que estás en una pesadilla, ¿no? Obviamente creo que una de las cosas que llama la atención es la forma en que las tecnologías o los usos como de ciertas aplicaciones o estrategias ya más digitalizadas, lo que buscan es facilitar esos procesos de efectos visuales, ¿no? Entonces, estoy pensando precisamente en esta idea de la gradación de color o lo que es la composición digital, que ayuda también a generar muchos espacios y muchas atmósferas muy particulares. Y luego yo estaba pensando así, bueno, ¿qué monstruos son creados digitalmente? Y hubo una gran cantidad de experimentación como a finales de los años 90, a principios de los 2000, e incluso hasta la fecha, en películas como, por ejemplo, La Momia. No sé si han visto La Momia con Brandon Fraser. Sí, es Brandon Fraser, ¿no? Sí. Sí. La Momia está generada por digital, ¿no? O Digital. sea, Sí. exactamente. Y curiosamente, Guillermo del Toro, que dirigió Blade 2, tiene estos vampiros que son muy curiosos porque abren así su boca, ¿no? Oh. Y efectivamente fue a través de efectos visuales digitales, ¿no? Entonces creo que aquí una de las cosas que llama mucho la atención es cómo puedes aprovechar estos efectos visuales digitales o el uso de CGI para poder crear esas atmósferas que son efectivas, ¿no? O sea, que Sí. realmente aviven la imaginación más que irnos también por el mero espectáculo, ¿no? Digámoslo así, pero el problema es que el cine es espectáculo también, ¿no? Entonces, hay una relación muy, muy rara y muy interesante, ¿no? Y tengo así como toda una lista muy, muy larga, ¿no? Hasta estaba pensando en los dementores, ¿no? De Harry Potter, que están Ah, sí, sí, generados sí. por, También con
con CGI. Efectos. Efectivamente, ¿no? Entonces, creo que llama mucho la atención la forma en que se vuelven eficientes o efectivos. Eso no significa que los efectos prácticos se han abandonado. Si han visto filmes de terror recientes como Haz que regrese, que estuvo en el cine hace poco tiempo, o ¿cómo se llama? La noche de la desaparición, creo que se llama, ¿no? Que es Weapons. Esas películas son interesantes en el sentido de que recaen más en el uso de efectos prácticos. Sí. Hay una escena muy buena en la hora de la desaparición cuando uno de los personajes principales baja al sótano de la casa y realmente es un juego de plano contra plano y hay un jump scare, ¿no? Y nadie se lo esperaba, pero realmente es un trabajo de efectos prácticos. Creo que aquí lo interesante es ver en qué momento se va hacia qué chafa, bueno, no para decir, o sea, el abuso de efectos digitales demerita la película y en qué momento, y es a mí me parece una teoría muy interesante de una crítica que se llama Shiloh MacLean, que escribió todo un libro completo sobre el storytelling y el uso de recursos digitales para el storytelling en el cine. Y ella dice que los efectos visuales digitales más eficientes son los que aparentan ser más invisibles, cuando nosotros no nos damos cuenta de que están ahí. Sí. ¿No? Sí, bueno, no, nos parece muy interesante todo lo que nos comenta. Realmente, como dice, o sea, el cine siempre ha sido tecnología y más en la parte de todo el proceso creativo y de poder ir generando como estos efectos y la implementación como de las herramientas. Entonces, pues también nos gustaría, como desde tu perspectiva de experto en producción y en películas, ¿qué impacto tiene este uso de tecnología ya en la experiencia del espectador? Por ejemplo, nosotros que nos gustan las películas de terror, ¿cómo incide en nosotros al ver una película y ver este tecnoterror o justo como nos comentaba, de llegar tanto a lo ficticio o a lo que no? ¿Cómo se logra este balance? Creo que eso que tú mencionas del balance es lo más importante, ¿no? Estaba pensando en películas, tengo un muy buen ejemplo. ¿Ustedes conocen La maldición de Hill House? Hay una miniserie en Netflix. Kenia dice que sí. Creo que Perdón. sí. Kenia dice que sí. Bueno, sí. La audiencia probablemente diga que sí. Realmente sí. Bueno, La maldición de Hill House es una adaptación de la novela de Shirley Jackson, La maldición de Hill House, que es de 1950 y tantos. Hay una adaptación de 1963 en blanco y negro que es excelente, ¿no? Se llama La maldición, bueno, en inglés es The Haunting, ¿no? La película es muy buena y es muy eficiente porque se enfoca principalmente en el terror psicológico, ¿no? Siendo una película de 1963, recurre mucho al uso de iluminación, al uso de las perspectivas de cámara, para poder generar como esa sensación de incomodidad planteada precisamente por esta casa que es una casa maldita, ¿no? O sea, por naturaleza es una casa maldita. Entonces vemos la forma en que el espacio arquitectónico afecta a una de las protagonistas y tiene una gran cantidad de escenas que son absolutamente fabulosas, principalmente por el hecho de que se enfoca mucho, ¿no? Las tomas de las cámaras se enfocan mucho en los estucos de las paredes, las figuras, ¿no? Es una casa como que muy barroca, con mucha escultura, etcétera, pero realmente no hay nada así como que sobresalga o así como que ¡buh!, ¿no? O sea, un fantasma, una criatura. Es más la atmósfera. Es ¿no? más la atmósfera. Sí. Curiosamente decidieron hacer una versión actualizada en 1999, si no me equivoco, que igual se llama La maldición de Haunting, con Catherine Zeta-Jones y Liam Neeson. Y ahí fue así como ese momento en que dijeron, no, ahora sí tenemos todos los efectos visuales digitales, así como... Para salir increíble. Para salir increíble. Sí. Y lo interesante es que demeritó mucho la película. Estaban tan enfocados en crear como todo este espectáculo de horror. El diseño de la casa sigue siendo muy barroco, pero se ve muy falso o se ve poco creíble. Y creo que tu pregunta es precisamente eso, ¿no? Sí. ¿En qué punto los efectos visuales digitales ayudan en la inmersión, ¿no? De la experiencia del terror? Sí. Y creo que las películas... Es que el problema es que creo que no nos damos cuenta. Regresamos a esto de la gradación digital y la composición digital.
de que, ay, eso se ve muy dorado, o sea, como un tono dorado por los rayos del sol. No, eso ya es gradación digital, ¿no? Eso ya lo hacen de esa manera, ¿no? Sí. Pero creo que me parece, creo que se me hace eficiente cuando tenemos estas herramientas que ayudan en los procesos de postproducción como a generar estas atmósferas más creíbles, más verosímiles, pero que combinan también o mantienen el uso de muchos recursos prácticos. Porque, de nuevo, o sea, yo así cuando me invitaron me puse a pensar, bueno, ¿cuáles son las películas que más me han gustado? Y digo, ay, pues son las que tienen efectos más prácticos, ¿no? A Sí. final de cuentas, de las que más recuerdo, ¿no? Entonces creo que lo que debe de buscar los creadores es cómo creas estas atmósferas de terror o terroríficas, cómo generas a tus monstruos para que sean lo suficientemente verosímiles en vez de inverosímiles o imposibles, ¿no? Y me llamaba mucho la atención, ajá, iba a mencionarles La cabaña en el bosque, no sé si la han visto, ¿no? Ay, creo que sí. Ah, es divertidísima. Este, pero la cabaña en el bosque, ahí casi todas las criaturas están generadas por efectos digitales, ¿no? O sea, son CGI, ¿no? Pero creo que lo que llama la atención es que la película es una película que está consciente de su propia tradición en el género de terror. Entonces, a mí me da la sensación de que el hecho de que se note se note mucho el uso del CGI tiene mucho que ver con una película que nos está dando a entender sobre la propia ficcionalidad del terror, ¿no? Entonces, Sí. los personajes, bueno, las criaturas se vuelven hasta grotescas, ¿no? O sea, se vuelven absurdas. Y ahí el gran final es cuando dicen, no, los grandes dioses nos van a matar a todos y sube una mano gigante y los aplasta a todos. Pues obviamente eso es Sí, CGI. sí, sí. Pero creo que tiene parte del mensaje Como de la una película alegoría, ¿no? como una alegoría. Justo. No como una alegoría, sino Oh, a ser consciente de... el uso de las convenciones del género, Oh, ya. ¿no? Entonces, creo que eso ayuda como en esta idea como de la absurdez, ¿no? Digámoslo así. Estaba pensando también en otra película, ¿han visto El Aro? Sí. Sí, Sí, buenísima, ¿no? ¿Pero qué versión han visto? ¿La japonesa o la gringa? Yo la gringa. la que sale de la tele. Sí, Samara. Bueno, la película original es Ajá. japonesa. Y lo interesante es que la película no hizo, o sea, realmente tiene muchos efectos prácticos. Ujú. Entonces sale, ¿cómo se llama el personaje en japonés? Ya se me olvidó. Pero sale de la tele, pero literalmente sale de la tele, ¿no? Y vemos a este personaje que se va moviendo así Ujú. y los mata a todos. Pero la versión estadounidense de 2002, estaba volviendo a ver esa escena muy famosa en Ujú. la Sí. que Ya. sale de la televisión y creo que ahí podemos ver una muy buena combinación de efectos prácticos con efectos digitales, ¿no? ¿Por qué? Porque la actriz sí está presente, Sí. reconocemos el uso del maquillaje, Ujú. pero tiene como esta textura que parece que es como el ruido blanco de la televisión, así como que, y como que tiene líneas y se va moviendo rápidamente. Entonces ahí podemos notar que sí se usó un poquito de gradación digital para Ajá. acentuar esta naturaleza mediática del personaje de Samara, ¿no? O sea que el fantasma es parte, ¿no? De la tele. Del video, Sí. ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, yo dije, no, ahí está súper bien usado. Está muy Buen bien ejemplo usado, del es un buen balance, ejemplo, sí. exacto, ¿no? Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Ah, sí, sí, creo que sí. Bueno, usted como profesional en el ámbito de terror, ¿qué proyecciones tiene respecto al futuro del cine de terror en relación pues, con el desarrollo tecnológico? Cuando más avance la tecnología, los efectos especiales, ¿usted cómo cree que el cine de terror va a evolucionar? Yo creo que es muy interesante porque las películas más recientes que he visto, creo que llama más la atención la efectividad de sus efectos prácticos, ¿no? Creo que yo podría decir que la película más aterradora de los últimos 10 años es Hereditary, ¿no? No sé si la han visto. Sí, muy buena. Es buenísima, Sí, ¿no? muy buena. Pero si lo piensas, la mayor parte de lo que provoca el horror es casi todo el tiempo efectos prácticos, ¿no? Sí. A menos de que haya algún momento, como te digo, que hay un efecto digital muy invisibilizado para mejorar así como algún elemento de iluminación, sombras, etcétera, ¿no? Yo creo que en este sentido, y estaba viendo un video de Guillermo del Toro que acaba de
sacar su nueva película, que es otra adaptación de Frankenstein, pero creo que ha sido el sueño de Del Toro hacer una adaptación de Frankenstein, en el que él es muy abierto en las últimas entrevistas que ha tenido, en el sentido de qué tanto entra la inteligencia artificial en la producción, ¿no? En la producción cinematográfica. Y creo que aquí una de las cosas que le preocupan a Del Toro es precisamente que la inteligencia artificial puede llegar a ser muy peligrosa, en el sentido de que trabaja con bancos de datos, ¿no? Infinidad de datos, ¿no? A final de cuentas. Y lo que hace es que la inteligencia artificial no te crea nada nuevo, sino que recupera cosas para presentártelas, ¿no? Y creo que lo que le preocupa a Del Toro es esta idea de qué tanto nosotros podemos utilizar, hacer uso, ¿no? De las tecnologías digitales, en este caso la inteligencia artificial, en los procesos creativos, ¿no? Del Toro es todavía old school, todavía tiene sus libretas para hacer sus bocetajes. No sé si han visto las libretas de Del Toro, son maravillosas, es un gran ilustrador. Y también hay que tomar en cuenta el trasfondo del propio Del Toro, porque él tenía una pequeña compañía de efectos prácticos, de efectos visuales, ¿no? Entonces creo que a él siempre le ha llamado mucho la atención este trabajo, ¿no? Cuando trabajó con su película Cronos, estoy seguro que trabajó con cosas así quería que sonara así, y entonces me puse así como a azotar carne sobre una mesa, ¿no? Para sacar este sonido, ¿no? Este efecto de audio, ¿no? Creo que aquí el reto es precisamente detenernos y pensar en qué forma las inteligencias artificiales están afectando precisamente nuestros procesos creativos. Creo que lo interesante del cine de terror, como les dije en varios ejemplos al inicio, ¿no? Con la película de Méliès, la película de Nosferatu, etcétera, creo que es en qué forma podemos aprovechar las tecnologías para ser más creativos, ¿no? Hasta había pensado en Parque Jurásico, ¿no? También es otro gran ejemplo, ¿no? Bueno, no es una película de terror, pero... Como otro tipo de terror, ¿no? Puede ser, ¿no? Pues también ver un dinosaurio no creo que sea la cosa más maravillosa. Increíble. Pues es increíble, ¿no? Ya nos acostumbramos. Pero, por ejemplo, Steven Spielberg, cuando hizo Parque Jurásico, fue un parteaguas, porque logró combinar animatronics, que son como los muñequitos que se mueven, con imágenes digitales. Entonces hay unos dinosaurios que son animatronics y otros dinosaurios que son digitales. También creo que hay algunos dinosaurios que incluso son botargas, ¿no? Justo. Sí. Los llega a combinar, ¿no? Botargas, animatronics y efectos. Bueno, no les digamos botargas porque entonces son así como Dr. Simi, ¿no? Pero pero sí, estoy de acuerdo en este sentido de que, por ejemplo, creo que los Velociraptors de la cocina eran animatronics, por ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, ya el grandote, que es el que aparece al inicio de la película, es una composición digital, ¿no? Está hecho digitalmente. Entonces, creo que ahí lo que estamos viendo es la gran capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de poder crear cosas inimaginables, ¿no? Y eso es cómo nos afecta a nosotros como espectadores, ¿no? ¿Qué es lo que nos provoca verdaderamente miedo, ¿no? Estaba pensando en películas como El Conjuro o Insidious de James Wan, que James Wan no me gusta tanto como director, pero siento que técnicamente es muy eficiente. Y estaba como diciendo, a ver, pero estoy seguro que no. Y se me había olvidado que en El Conjuro 2, ¿han visto El Conjuro 2? Sí. ¿No? ¿Sí? Bueno, está el hombre chueco, no me acuerdo, bueno, The Crooked Man. Ese está hecho digitalmente. Y curiosamente se me olvidó el Crooked Man porque me acordaba más de otros momentos de la película que son más eficientes, que usan de nuevo efectos prácticos, ¿no? Sí. Entonces, creo que hay que elaborar como una buena... Creo que el reto aquí es elaborar un equilibrio y también no dejarnos llevar también por lo apantallante que podría parecer la inteligencia artificial. Creo que podemos hacer uso de ella, pero creo que para los procesos creativos debemos de seguir respetando precisamente o valorando a nosotros mismos como seres humanos capaces de crear y de imaginar, ¿no? Esa es como la forma en que lo vería. Sí, porque también yo creo que el género de terror, a diferencia de otros géneros como, por ejemplo, el de acción o el de superhéroes, que no depende tanto del CGI o de como que de asombrar a los espectadores con diferentes efectos especiales, porque, por ejemplo, las películas de Marvel o de superhéroes siempre pues, tienen ese objetivo de
sorprender al espectador con Ujú. un montón de efectos especiales, con Ujú, ujú. todo tipo de cosas. Y bueno, el objetivo del terror no es pues, es asustar, vaya. Y Sí, pues como que yo pienso que no, al final de cuentas no va a depender tanto o no va a terminar siendo suplantada por la inteligencia artificial o por efectos especiales más avanzados, vaya. no quisiera decir efectos especiales más avanzados, pero creo que tienes un punto ahí clave, ¿no? Ujú. Eh, hay una teoría del cine que siempre termino mencionando infinitas veces, que se llama el cine de atracciones, ¿no? Tom Gunning, un crítico estadounidense, estoy seguro que es estadounidense, bueno, un crítico, crítico académico. Eh, Ujú. Tom Gunning dice que si lo pensamos, el cine como una nueva tecnología realmente apantallaba mucho a la gente, ¿no? Todos conocemos la famosa leyenda de que cuando los Lumière presentaron su filme, ¿no? De la llegada del tren a la estación, a la ciudad, la gente corrió apavorida, ¿no? Porque pensaban que el tren se les iba a echar, se les iba, Encima. Ujú. echar encima, ¿no? Em, pero una de las cosas que Gunning menciona es que el cine, hay toda una beta del cine donde hubo una gran cantidad de experimentación, saber qué hacemos con esta tecnología para atraer a la gente, que él denomina el cine de atracciones. Y sí es verdad, el cine atrae, vamos al cine porque nos Sí, entretiene, ¿no? Porque nos llama la atención. Y lo que vemos es precisamente que hemos llegado como a ciertos avances tecnológicos hasta el punto de que les digo a mis estudiantes, hay muchas películas, principalmente buena mención lo de las películas de la Ujú. Marvel, que ya se filman en pantalla verde, ¿no? Sí, toda pantalla verde ya. Y eso cambia no solamente la forma en que tienes que dirigir la película, Ujú. sino también la forma en que los actores responden, ¿no? Y sí. reaccionan. Ujú. Incluso, perdón, la idea del motion capture Ah, sí. genera también una nueva forma, una diferente forma de actuar y de reaccionar, ¿no? Porque te estás como metido con todos los Sí. sensores eh, para generar estas criaturas o estos elementos, ¿no? Pero creo que el cine de terror, creo que lo que caracteriza al cine de terror es que toca como lo más interno, ¿no? Lo más íntimo de Sí. nosotros. Sí. Y qué tanto el abuso, vamos a decirlo así, ¿no? Ujú. De estrategias digitales demerita o artificializa precisamente Sí. eso que nos debe de De Provocar impactar. algo, provocar o exacto. que nos haga Sí, sentir ñáñaras, ¿no? Sí. justo. Pero creo que lo interesante aquí, como estaba viendo, ¿no? En el videito que estaba viendo, era precisamente en qué momento los efectos logran el propósito, ¿no? Entonces, por ejemplo, las criaturas de Un lugar en silencio. Hay una película noruega que se llama Troll Hunter, de unas personas que cazan troles en Noruega, y los Ujú. troles obviamente son Efectos efectos especiales, sí. digitales, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, también eso me llamó mucho la atención y sí es cierto, y no sé cómo no me había acordado. Las más recientes películas de It, basadas en la Sí. extensa novela de Stephen King, Mm, eh, creo que regresamos de nuevo a esta idea de que hay un gran trabajo de actuación por parte de Bill Skarsgård, que hace de Pennywise, pero esas transformaciones imposibles, siendo una sí. criatura sideral, inimaginable, Ujú. también recurren al apoyo de los efectos digitales para poder crear Sí, ese impacto. esos imaginarios, o sea, cómo esta criatura imposible puede generar, ¿no? Nuestros mayores y más temores imposibles, ¿no? Em, También me llama mucho la atención, por ejemplo, una película que se llama Arrástrame al infierno. No se han visto. Ay, es buenísima. Es de una chica. Recomendaciones. Es muy divertida y me da mucha risa. Pero bueno, Arrástrame al infierno es muy interesante porque fue dirigida por Sam Raimi. Sam Raimi es muy famoso por las películas de Evil Dead, las originales de Ujú. 1980-81. Ujú. Si ven las originales, la hicieron con muy poco presupuesto y literalmente son muy entretenidas porque todos los efectos son prácticos, ¿no? Ujú. Y creo que en la tradición de Evil Dead hay una serie de televisión también, pero las películas más recientes, si han visto la de 2013 o Evil Dead Rise, que salió hace muy poco, híjoles, la mayoría de esos efectos son prácticos, pero creo que también toman como elemento de algunos detallitos digitales, ¿no? Para
mejorar, ¿no? La experiencia. Y curiosamente, Arrástrame al infierno, desde una chica que la maldice una gitana, de que le va a decir, te vas al infierno. Y le empiezan a suceder cosas horribles. Es una película muy interesante porque vemos cómo Sam Raimi, que también es el director de las películas de Spider-Man con Tobey Maguire, de las 2002, 2003, hace el uso de tantos recursos para generar esa sensación como de terror y suspenso. Y no me acordaba que las escenas del infierno, cuando se abren el piso y aparece el infierno, fue generado digitalmente. Pero lo interesante es que esa película, bueno, a mí me aterra, ¿no? Tengo amigos que me dicen, nah, es una porquería, ¿no? Pero tiene muchos elementos cómicos. O sea, creo que el horror también puede llegar a lo absurdo, que te puede causar risa. Y bueno, entre el terror y la risa, o también reaccionas ante cosas terroríficas con risa, hay una línea muy delgada. Y creo que parte de la idea de Arrástrame al infierno es precisamente esa ilusión entre lo verosímil y lo inverosímil. Parte de la idea de la película es que se están debatiendo si esa maldición es real o no. Entonces a lo mejor tiene mucho sentido que el infierno esté generado con una composición digital, para ayudar como esa idea de abrir esa idea de la imaginación de que existe un infierno y cómo podría imaginarse, y pues lo haces a través de efectos digitales, ¿no? Entonces es otro gran ejemplo, ¿no? Sí. Muchísimas gracias por todos los ejemplos, de verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Tengo más. Sí, muchísimos. Sí, pues justo como nos comenta, o sea, más allá de la parte de utilizar esta herramienta como la inteligencia artificial, tenemos que ir más allá al por qué lo haces, por qué haces el cine, que es justo lo que nos comentaba al inicio de este podcast. Y pues bueno, nos gustaría que nos dijera para nuestra audiencia que tal vez le gusta toda esta parte del cine, ¿qué recomendaciones les podría dar a un estudiante que le apasiona esta parte del cine, e incluso el cine de terror podría ser, para justo como menciona el hecho de poder tener ese proceso creativo? ¿Qué recomendaciones nos podría dar? Yo creo que, y es algo que nosotros como profesores tratamos de impulsar, por lo menos bueno, en la Escuela de Artes y Humanidades, igual en el Departamento de Ciencias de la Comunicación, no tiene nada de malo utilizar muchas herramientas que ayudan a facilitar el proceso de preparación, ¿no? Sí. Entonces, la propia Shiloh MacLean lo dice, y también haciendo referencia a uno de los grandes estudiosos del cine en Estados Unidos, David Bordwell. Creo que debemos de pensar estas herramientas digitales como aquellas que ayudan a facilitar los procesos, pero no reemplazan el proceso creativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hay muchas apps que pueden ayudar con el storyboarding, que es los procesos de bocetaje, ¿no? Y creo que, pues bueno, o sea, si a lo mejor, hay personas que en serio me dicen, es que no sé dibujar, digo, aunque sea con palitos, ¿no? Pero sí hay aplicaciones que pueden ayudar precisamente con el storyboarding a concretar mejor esas ideas. Creo que ese es un buen uso de tecnologías digitales. O incluso ya hay aplicaciones que ya te dan como todo el formato de guión para no tener que cambiar el tipo de letra y así, ¿no? Creo que también hay que pensar precisamente en entender que el cine es experimentación. Experimentas no solamente con lo que ves, sino también con lo que escuchas. Y que muchas de las cuestiones más complicadas que pueden surgir para, no sé, o sea, incluso cortar el brazo de alguien es un efecto práctico, ¿no? Que lo se puede hacer muy, o sea, es que puede ser muy evidente, puede ser muy exagerado, etcétera. E incluso el uso recurrente de los planos contra planos, ahorita me estaba acordando de una excelente, bueno, de la serie de Actividad Paranormal, si las han visto. Ah, sí. Son súper buenas. Hay una, creo que es la segunda o la tercera, creo que es la segunda, no me acuerdo, pero está como ambientada en los años 80, 90, entonces la familia tiene como su cámara, así grandota, así VHS. Entonces la ponen en un tripié y hay una escena, esa por ejemplo es una escena que me da mucha ansiedad, porque ponen que el tripié tenga este movimiento, ¿no? En vaivén, para hacer un paneo, ¿no? Del espacio de la sala. Es tan inteligente,
porque lo que sucede es que así como que se pone alguien así como en una mesa a hacer la tarea y entonces está paneando la cámara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A mí me encanta con eso. Siempre hay un momento en que no hay cosas que no ves en la pantalla. Y entonces se va paneando la cámara así, y como a la tercera se aparece una figura debajo de una sábana justo atrás de la persona que está sentada trabajando en la mesa. Eso no es un efecto digital, o sea, la cámara te da el tiempo en el que hace el paneo para que alguien se ponga atrás, ¿no? Pero creo que eso es lo entretenido. Creo que si vamos a utilizar herramientas digitales, creo que lo importante es saber utilizarlas bien, ¿no? Cuando el uso es efectivo. Estaba pensando, por ejemplo, en la última de Godzilla, que está en Netflix, que es Godzilla -1. Está padrísima, Sí. ¿no? O sea, Sí, es muy súper padre. divertida y creo que se puede comparar en la forma en que ha cambiado la forma de hacer las películas de Godzilla, que antes pues eran maquetas, todo. Ahora sí una botarga. Pero creo que Godzilla es más interesante porque creo que sí invisibiliza muchos de los recursos digitales para hacer una película muy buena, que no pierde, o sea, es espectacular, pero al mismo tiempo no pierde uno de los mensajes claves de las sagas de Godzilla, ¿no? O sea, Godzilla es una criatura que surge por el exceso de uso de radiación, la cuestión de lo nuclear, etcétera, y por eso surge esta criatura maravillosa. Bueno, y si lo piensas, muchos de los elementos de Godzilla -1, estoy seguro que hay muy buen recurso de efectos visuales digitales y ganó el Oscar, ¿no? A mejores efectos visuales, ¿no? O por ejemplo como It, ¿no? De Andy Muschietti, que su película Mamá también, de 2012, también hace uso de efectos visuales digitales para estas criaturas, ¿no? Pero por ejemplo tenemos maravillosas películas, ¿no? Como ¿Se han visto Los Otros? Con Nicole Kidman, ¿no? Véanla. Es muy buena. Es una película de fantasmas y creo que lo divertido es que los fantasmas no son... Ah, ya, que son realmente ellos los fantasmas. Ya, el spoiler. Lo siento, amigos. El spoiler. Pero ahí, por ejemplo, no hay... O sea, casi todos los efectos son prácticos. Creo que mientras no detenga el proceso creativo y como se ha visto a lo largo de la historia del cine, las personas que hacen cine se han interesado en ver cómo pueden hacer uso adecuado de esta tecnología para hacer algo mejor, algo interesante y atractivo. Y creo que estamos en este momento con las IAs, que es la novedad. Sí. Y estamos tratando de ver, ¿y ahora qué diablos, no? Y es exacto, ¿no? Y creo que ahí, pues, es una responsabilidad, ¿no? Yo les diría a las personas que están interesadas en todo esto, híjoles, regresen a la libreta. Luego pásenla a la computadora, ¿no? Pero a veces creo que estamos perdiendo muchas de nuestras habilidades cuando dejamos precisamente que todo lo hagan, ¿no? Por nosotros. Pues las apps, es normal, ¿no? Está cambiando nuestra forma, sigue cambiando nuestra forma de pensar. Pero creo que en este sentido sí nos falta como regresar a cuál es la pregunta que hago, cuál es la historia que quiero contar, ¿no? ¿Y por qué lo hago? ¿No? ¿Y por qué lo hago? Y después tomas estas herramientas para poder contar tu historia, ¿no? Y creo que eso es la forma en que debemos de... Es como la esencia, ¿no? Del cine. Ajá. Sí. Bueno, y de todo arte, de todo, ¿no? sí. Al final de cuentas. Es que el cine es magia. Bueno, me parece muy bonito. Bueno, doctora Julia, ha sido un verdadero privilegio conversar con usted. Esta charla nos confirma una vez más que la tecnología atraviesa todas las disciplinas, incluso aquellas que exploran lo inquietante y lo imaginario. Nos alegra profundamente haber conversado con usted y pues antes de despedirnos, ¿nos podría compartir a nuestra audiencia dónde puede conocer más sobre sus publicaciones y proyectos académicos? Pues en mi perfil de la UDLAP, ¿no? Conocí a tus profesores. Sí, o sea, tengo un perfil en LinkedIn, no me acuerdo cuál es mi nombre.
Pero trato de mantenerlo lo más actualizado posible, pero también si entran a la página de la UTLAB a conocer a tus profesores, a la licenciatura en literatura, ahí van a encontrar mi perfil y trato de mantenerlo actualizado, ¿no? Ahorita estoy trabajando en un capítulo para un libro que va a ser sobre el gótico y el capitalismo y me pidieron escribir sobre vampiros y el capitalismo, ¿no? Entonces, Qué interesante, Wow, de qué verdad. interesante. Suena muy interesante. es súper obvio, pero pues me dijeron que tengo que hacerlo, ¿no? Pero traté como de trabajar con películas más recientes, ¿no? Que creo que me divirtió, estuvo divertido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido un verdadero placer contar con usted. Y recuerden que pueden seguirnos en las redes de Empire Podcast y de Lab para no perderse ningún episodio. Muchas gracias. Aparecemos como STEMpire en YouTube, Facebook y Spotify y STEM UTLab en Instagram. Muchas gracias. Gracias.